ya tenemos a nuestro especialista justo para platicar de la seguridad en las cárceles de nuestro país. Saúl Arellano, te saludo con gusto, director editorial de México Social. Muy buenos días. Muy buenos días, Lidia, con el gusto de saludarte nuevamente. Igualmente, Saúl, qué gusto saludarte. Oye, vaya situación la que está ocurriendo y yo creo que era un tema que ya veníamos arrastrando de mucho tiempo, la seguridad, el hacinamiento, la sobrepoblación en las distintas cárceles, en los penales de nuestro país. Pero, ¿qué han hecho las autoridades al respecto? ¿Realmente hay voluntad por parte de autoridades tanto estatales como federales? Mira, Lidia, el problema de las cárceles es uno de los más graves que tenemos en la Procuración de Justicia en nuestro país. Desde, como bien dices, hace ya muchos años, se ha planteado la necesidad de reformar profundamente el sistema penitenciario nacional. Recordemos que se llevó a cabo desde el 2008 la gran reforma del sistema penal mexicano, se impuso ya el nuevo sistema nacional de acusatorio, pero quedó inconclusa la reforma a todo lo que es el sistema penitenciario. Siguen siendo administrados los centros federales, por ejemplo, por lo que se llama este órgano desconcentrado, que tiene la administración y una función meramente administrativa respecto de estos, y no forma parte precisamente del Poder Judicial, como sí lo hace en otros países este tipo de sistemas. Entonces tenemos un problema estructural real, que es esto que quedó inconcluso y ha convertido desde luego a los penales en una de las zonas más oscuras del Estado mexicano. Esto ha llevado desde luego a que tengamos un sistema también que está desarticulado. Por un lado, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios que hace el INEGI cada 2 años, tenemos en el país 219 penales. De ellos solamente 15 son federales, el resto son estatales y solamente contamos con alrededor de 15 centros estados en materia de justicia para adolescentes. Esto nos lleva desde luego a un problema gravísimo, porque los centros estatales conviven reos de altísima peligrosidad, como es el caso que vimos ahora en Chihuahua, con personas que están privadas de su libertad sin recibir una sentencia. Recordemos que alrededor del 40% de las personas que están privadas de la libertad no tienen una sentencia, aun cuando han pasado, en el mejor de los casos, 6, 8, un año, o bien en los peores hasta 15 años de personas que están ahí sin tener. Tenemos personas ya condenadas, todavía ni siquiera reciben una sentencia. Tenemos un poco de problema con la comunicación de Saúl Arellano, pero justo hablaba de la falta de sentencias, toda la sobrepoblación, el hacinamiento que existen en las distintas cárceles de nuestro país, haciendo principal mención a este caso que ocurrió justo el 1 de enero de este año, esta riña, este motín dentro del Cerezo 3 en Ciudad Juárez. Saúl, creo que ya te recuperamos. Nos mencionabas sobre esta falta de sentencia, lo que provoca la sobrepoblación en las distintas cárceles de nuestro país. Sin duda, y tenemos aparte el gravísimo problema que además de que no tienen sentencia, estamos condenando a personas desde antes de que hayan pasado por un juicio. Es decir, el hecho de que este gobierno haya decidido, por ejemplo, ampliar el catálogo de los delitos que ameritan lo que se llama la prisión preventiva oficiosa, ha llevado a un abuso, rompiendo con normas internacionales y con criterios y estándares de derechos humanos a nivel interno. Recordemos que el catálogo se amplió a prácticamente ya 12 delitos por los cuales te pueden llevar a la cárcel simplemente porque el Ministerio Público así lo solicita al juez y los jueces de manera laxa las otorgan estas medidas cautelares. Entonces sí tenemos un problema estructural muy grave. Decía yo que en el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 2021, prácticamente 15 penales han detectado que hay un problema de autonomía. Es decir, los propios reos, las propias personas quienes realizan funciones de los penales, es tan fácil y
nos estén llamando a nuestros domicilios, a teléfonos celulares, para la extorsión, para el robo, para el secuestro express, y por eso desde ahí la delincuencia organizada puede seguir operando a sus anchas, porque son ellos quienes gobiernan realmente al interior de los penales. Entonces sí tenemos enorme crisis en este sistema que ya igual, digámoslo así de manera coloquial, en este terrible caso que vimos en estos días en Ciudad Juárez, donde hay un motín, enormes cantidades de personas muertas, se habla ya de 17 personas fallecidas, entre ellos 10 custodios que fueron ejecutados ahí adentro. Entonces lo que vemos es cómo hay una incapacidad del Estado de garantizar que las personas que son privadas de la libertad entren a un proceso de reinserción y de reincorporación plena a la vida pública, es decir, entran ahí y, como se dice coloquialmente, ingresan a escuelas literalmente del crimen. Una situación bastante preocupante la que pone sobre la mesa, y ya lo mencionábamos, Saúl, no es un problema nuevo, sino es un problema que venimos arrastrando. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Estoy segura, vamos a seguir hablando de este tema y será un placer volver a coincidir contigo. Bonito día. Muchísimas gracias. Feliz a todos.